Aquella tarde de sábado, el cielo de Valencia lucía despejado como si el universo mismo quisiera bendecir la unión de Isabel y Alejandro. El repique de campanas de la antigua iglesia resonaba por todo el barrio mientras los invitados, vestidos con sus mejores galas, tomaban asiento entre murmullos de emoción y expectativa. Yo observaba todo desde un rincón privilegiado, como médico de la familia de la novia y amigo personal de ambos. Va a ser una boda perfecta, pensé, sin imaginar que en menos de una hora me enfrentaría a una situación que pondría a prueba no solo mis conocimientos médicos, sino también mi lealtad hacia quienes consideraba amigos. Isabel entró del brazo de su padre, radiante con su vestido blanco que parecía flotar a cada paso. Las lágrimas contenidas en los ojos de Alejandro revelaban un amor profundo que conmovió a todos los presentes. Yo sonreí, recordando cómo los había visto crecer y enamorarse desde adolescentes. La ceremonia transcurría con la solemnidad esperada. El sacerdote hablaba sobre el compromiso y la fidelidad mientras los novios se miraban con complicidad. Fue entonces cuando noté algo extraño en Isabel. Un leve temblor en sus manos, una palidez repentina que contrastaba con el rubor natural de sus mejillas. Como médico, mis alarmas internas se activaron de inmediato. Seguramente son los nervios, intenté convencerme, pero algo en mi interior me decía que había algo más. Cuando llegó el momento de los votos, Isabel comenzó a hablar con voz entrecortada. Sus palabras de amor se vieron interrumpidas por un mareo repentino. La vi tambalearse ligeramente, aferrándose al ramo de rosas blancas como si fuera su ancla a la realidad. Alejandro la sostuvo discretamente, preocupación evidente en su mirada. El murmullo entre los invitados creció mientras el sacerdote, visiblemente confundido, intentaba continuar con la ceremonia. Fue la madre de Isabel quien me hizo una señal discreta desde la primera fila. Me acerqué con naturalidad, como quien va a ofrecer un pañuelo o una palabra de aliento. ¿Estás bien?, le susurré a Isabel cuando llegué a su lado. Ella asintió débilmente, pero sus ojos contaban una historia diferente. Solo necesito un momento, respondió con dificultad. La llevamos a la pequeña sacristía, alejada de las miradas curiosas. Alejandro nos seguía, el pánico dibujado en cada línea de su rostro. ¿Qué le pasa, doctor?, preguntó con voz temblorosa mientras yo tomaba el pulso de Isabel. Fue entonces cuando ella me miró directamente y pronunció unas palabras que helarían la sangre de cualquiera. Hay algo que no les he dicho a ninguno de ustedes. El silencio que siguió pesaba como plomo. Isabel respiró profundamente antes de continuar. Hace 3 meses, cuando me desmayé en casa, no fue por estrés como les dije. Mi mente médica comenzó a trabajar frenéticamente, conectando síntomas que había observado en ella durante los últimos meses pero que había atribuido a los preparativos de la boda. La palidez ocasional, el cansancio, esas migrañas que mencionaba casualmente durante nuestras reuniones familiares. Fui a ver a otro médico, continuó ella, evitando mi mirada. No quería preocuparlos, especialmente con la boda tan cerca. La puerta de la sacristía se abrió ligeramente y la madre de Isabel se asomó, preocupación maternal grabada en su rostro. Los invitados están preguntando qué sucede, informó en voz baja. Diles que necesitamos unos minutos, respondió Alejandro sin apartar la vista de su prometida. Isabel tomó las manos de ambos, la suya fría y temblorosa. Alejandro, mamá, doctor, hay algo que deben saber. Su voz se quebró momentáneamente. El diagnóstico que recibí cambia todo. Como médico, he presenciado momentos críticos en la vida de muchas personas. He dado noticias devastadoras y también milagrosas. Pero nunca, en mis 20 años de profesión, había estado en una situación tan delicada como esta. Lo que Isabel reveló a continuación en aquella pequeña sacristía, mientras decenas de invitados esperaban impacientes en la iglesia, no solo alteraría el curso de aquel matrimonio. También pondría a prueba mi ética profesional de una manera que jamás hubiera imaginado. La expresión de Alejandro cambió completamente al escuchar las palabras de Isabel. Sus ojos, antes llenos de amor y felicidad, ahora reflejaban una mezcla de emociones imposibles de descifrar. Fuera, el murmullo de los invitados crecía, ajenos al drama que se desarrollaba tras aquellas puertas de madera antigua, y yo, atrapado entre mi deber como médico y mi lealtad como amigo, tenía que tomar una decisión que cambiaría para siempre la vida de todas las personas en aquella iglesia. Tengo leucemia, dijo Isabel con voz apenas audible. Fase inicial, pero agresiva. El tiempo pareció detenerse en aquella pequeña sacristía. El ramo de novia que Isabel sostenía cayó al suelo, esparciendo pétalos blancos como copos de nieve sobre el antiguo suelo de piedra. Mi mente médica procesaba la información mientras mi corazón se encogía por mis amigos. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó Alejandro, su voz extrañamente calmada, como si estuviera conteniendo un huracán interior. Hace 2 meses, respondió ella, lágrimas rodando por sus mejillas, arruinando el maquillaje cuidadosamente aplicado esa mañana. El doctor Fuentes me lo confirmó. Quise decírtelo, pero cada vez que intentaba, veía tu ilusión por la boda, por nuestro futuro,
Y no pude, como médico de familia, conocía bien al doctor Fuentes, un respetado oncólogo del Hospital Central. Si él había hecho el diagnóstico, no cabía duda de su precisión. Lo que me desconcertaba era por qué Isabel había ocultado algo tan crucial, no solo a su prometido, sino a mí, que la había tratado desde niña. La madre de Isabel se llevó las manos al rostro, ahogando un sollozo. Mi niña, ¿por qué guardaste silencio? El rostro de Alejandro era como una tormenta, emociones cambiantes cruzando por sus facciones, sorpresa, dolor, confusión y algo más oscuro que no supe identificar en ese momento. Hay más, continuó Isabel, su voz ganando firmeza a pesar de las circunstancias. Empecé el tratamiento inmediatamente. El doctor Fuentes me recomendó un protocolo experimental. Era mi mejor opción. ¿Sola? ¿Pasaste por todo esto sola? La voz de Alejandro tembló, una mezcla de incredulidad y dolor. Isabel negó con la cabeza. Carlos me ha acompañado a cada sesión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos, el primo de Isabel, había regresado de Estados Unidos hacía unos meses. Un médico brillante, según decían, que trabajaba en investigación oncológica. Su presencia en la boda era esperada, pero hasta ahora no había aparecido. Carlos está aquí, añadió Isabel, como si hubiera leído mis pensamientos. Me está esperando en el coche, con los resultados de mis últimos análisis. No sabía si podría continuar con la ceremonia hoy. Alejandro se apartó ligeramente, su mirada perdida en algún punto del pasado. Todas esas tardes que decías ir a clases de yoga, las veces que cancelaste nuestras citas de último momento, estaba en tratamiento, susurró ella. Demasiado agotada para pretender que todo estaba bien. Como médico, entendía perfectamente los efectos devastadores de la quimioterapia, incluso en sus fases iniciales. Mirando a Isabel con ojos clínicos, noté señales que había pasado por alto, la ligera hinchazón en su rostro, ese tono grisáceo bajo su piel a pesar del maquillaje, la fragilidad disimulada de su cabello recogido en un elegante moño. La puerta de la sacristía se abrió nuevamente. Esta vez era el padre de Isabel, con el sacerdote justo detrás. ¿Qué está pasando? Los invitados están inquietos. Antes de que pudiéramos responder, otra figura apareció en el umbral. Carlos, con su característico porte sereno y un sobremanila en la mano. Sus ojos se encontraron con los de Isabel en una comunicación silenciosa que no pasó desapercibida para Alejandro. Los resultados llegaron esta mañana, dijo Carlos, avanzando hacia nosotros. No podía esperar hasta después de la ceremonia. ¿Puedo verlos? Solicité, extendiendo mi mano profesionalmente. Aunque no era oncólogo, mi formación me permitiría entender lo básico. Carlos dudó, mirando a Isabel. Ella asintió levemente. Mientras examinaba los documentos, el ambiente en la pequeña habitación se volvía cada vez más tenso. El padre de Isabel exigía explicaciones. El sacerdote, comprensivo pero preocupado, mencionaba a los invitados que llevaban más de 20 minutos esperando. Los resultados eran sorprendentes. No solo confirmaban el diagnóstico de leucemia, sino que mostraban algo inesperado en el protocolo de tratamiento. Algo que, como médico generalista, me parecía fuera de los procedimientos estándar. Isabel, dije finalmente, esto no parece un tratamiento convencional, ni siquiera experimental en el sentido habitual. Carlos interrumpió. Es un ensayo clínico pionero. Muy pocos pacientes han sido aceptados. ¿Por qué no me consultaste?, pregunté, una mezcla de preocupación profesional y personal tiñendo mi voz. Porque sabía que te opondrías, respondió ella con firmeza. Alejandro, que había permanecido inusualmente callado, tomó el sobre de mis manos. Sus años estudiando biología antes de dedicarse a la arquitectura le permitieron comprender suficiente. Su rostro palideció mientras leía. Esto, comenzó, su voz apenas controlada, esto no es solo leucemia, ¿verdad? El intercambio de miradas entre Isabel y Carlos confirmó sus sospechas. El diagnóstico inicial fue leucemia, explicó Carlos con voz clínica. Pero los estudios posteriores revelaron complicaciones adicionales. La madre de Isabel se acercó a su hija, sosteniéndola como si temiera que pudiera desvanecerse en cualquier momento. ¿Qué tan grave es?, preguntó con voz quebrada. Fue entonces cuando noté algo más en los resultados, un detalle casi oculto entre la terminología médica y los valores sanguíneos. Algo que cambiaría completamente la naturaleza de esta situación, ya de por sí dramática. Miré a Isabel directamente a los ojos, buscando confirmación a mi sospecha. Lo que vi en su mirada era una mezcla de miedo y determinación, de secretos aún no revelados y verdades a medio decir. Fuera, el murmullo de los invitados había aumentado. La boda, ese momento que debía ser de alegría y celebración, se había transformado en el escenario de una revelación que apenas comenzaba a desenvolverse. Y yo, atrapado entre mi deber médico y mis lazos personales, sabía que lo que estaba por descubrir podría destrozar más que un matrimonio,
Hay otro tratamiento, dije finalmente, rompiendo el pesado silencio que había caído sobre nosotros. Uno que no está en estos informes. Isabel desvió la mirada, confirmando mis sospechas. Carlos dio un paso adelante, protector, casi posesionándose entre ella y el resto de nosotros. ¿De qué estás hablando?, preguntó Alejandro, su voz mezclando confusión y una creciente ira apenas contenida. ¿Hay más secretos? El padre de Isabel golpeó la pared con frustración. Por Dios, alguien que me explique qué está pasando con mi hija. Tomé aire, consciente de la delicadeza de la situación. Los valores en estos análisis muestran una respuesta inusual al tratamiento estándar. Pero hay algo más. Miré directamente a Carlos. Hay marcadores que sugieren otro tipo de intervención médica. Algo experimental, posiblemente no aprobado oficialmente. Carlos mantuvo su expresión impasible, pero un ligero tic en su mandíbula lo delató. Isabel es mi prima. No haría nada que la pusiera en peligro. ¿Qué clase de tratamiento?, exigió saber la madre de Isabel, sujetando con más fuerza la mano de su hija. Isabel finalmente habló, su voz sorprendentemente clara. Es una terapia celular avanzada. Carlos ha estado investigándola durante años en Estados Unidos. Una terapia no autorizada en España, añadí, conectando las piezas. Por eso el secretismo, las mentiras, los viajes supuestamente a yoga. Alejandro, que había estado procesando toda esta información, golpeó repentinamente la pequeña mesa de la sacristía, haciendo saltar los objetos religiosos que contenía. Basta de medias verdades. ¿Qué está pasando realmente, Isabel? Ella se estremeció ante su tono, pero se irguió con dignidad a pesar del vestido de novia que ahora parecía pesar toneladas sobre sus hombros. Carlos descubrió algo en mi sangre, algo que podría cambiar el curso de la medicina oncológica. Carlos intentó interrumpirla, pero ella levantó una mano para detenerlo. Mi cuerpo está respondiendo al tratamiento de una manera que nunca habían visto antes. Mi sistema inmune tiene algo especial, algo que podría ayudar a muchas personas. ¿Y por eso me mentiste? La voz de Alejandro se quebró. ¿Por qué no confiaste en mí? Porque el tratamiento tiene riesgos, respondió ella, lágrimas cayendo libremente ahora. Riesgos que no quería que compartieras. El sacerdote, que había permanecido en silencio, tomó la palabra con voz calmada. Los invitados no pueden esperar más. Necesito saber si continuamos con la ceremonia o la suspendemos. Todos los ojos se volvieron hacia Isabel y Alejandro. El momento de la verdad había llegado. Hay algo más que debes saber, dijo Isabel a Alejandro, ignorando momentáneamente la pregunta del sacerdote. Sacó un pequeño papel doblado del corsé de su vestido, un escondite improvisado. Esto llegó ayer. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo, su rostro pasó por una sinfonía de emociones imposibles de catalogar. ¿Es esto posible?, preguntó, mirando primero a Isabel y luego a mí, buscando confirmación. Médica, tomé el papel de sus manos. Era una ecografía. Una ecografía muy temprana, pero inconfundible. Estoy embarazada, confirmó Isabel, su voz apenas audible. De 8 semanas. La sacristía se sumió en un silencio atónito. La noticia del embarazo habría sido motivo de celebración en cualquier otra circunstancia, pero ahora solo añadía otra capa de complejidad a la situación. Un embarazo con leucemia, murmuré, calculando mentalmente las complicaciones médicas. Y bajo un tratamiento experimental no aprobado, añadió Alejandro, su voz ahora fría, analítica, como si intentara distanciarse emocionalmente. Carlos avanzó, su actitud profesional quebrándose por primera vez. Por eso necesitamos actuar rápido. El tratamiento debe modificarse inmediatamente para proteger al feto. El padre de Isabel, que había permanecido aturdido, recuperó su voz. Mi hija está embarazada, con cáncer, y sometiéndose a un tratamiento experimental, y nadie consideró informarnos. La madre de Isabel sollozaba silenciosamente en un rincón, una mano cubriendo su boca para ahogar el sonido. Quería casarme primero, explicó Isabel, mirando directamente a Alejandro. Quería que fuéramos una familia antes de enfrentar esto juntos. Iba a decírtelo todo esta noche, después de la ceremonia. Alejandro se pasó una mano por el rostro, su expresión indescifrable. Una familia, repitió con voz hueca. Una familia construida sobre mentiras. Sobre amor, corrigió ella. Sobre intentar protegerte de una carga que no pediste. ¿Protegerme? La voz de Alejandro se elevó. ¿O protegerte a ti misma? Porque lo que veo es que confiaste en tu primo más que en el hombre con quien ibas a casarte. La acusación flotó en el aire, cargada de implicaciones. Carlos dio un paso adelante,
defensivo. Mi relación con Isabel es estrictamente familiar y profesional. Algo en la manera en que lo dijo, o tal vez en la forma en que Isabel evitó la mirada de todos, encendió una chispa de sospecha en los ojos de Alejandro. ¿El bebé es mío?, preguntó en un susurro que pareció resonar como un trueno. Isabel lo miró horrorizada. ¿Cómo puede siquiera preguntar eso? Pero el daño estaba hecho. La duda había sido sembrada, y en el rostro de los padres de Isabel se reflejaba la misma pregunta no formulada. Yo, como médico y amigo de ambos, me encontraba en la posición más incómoda de mi carrera. Los resultados médicos en mis manos contenían más información de la que había compartido. Información que podría aclarar o destrozar definitivamente lo que estaba sucediendo. Hay una forma de saberlo, dije finalmente. En estos análisis hay suficiente información genética para... Pero no pude terminar la frase. La puerta de la sacristía se abrió violentamente, y una figura que no esperábamos apareció en el umbral. Elena, la hermana mayor de Alejandro, con su característico porte autoritario pese a la elegancia de su vestido de invitada. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigió saber. Los invitados están a punto de amotinarse. Sus ojos recorrieron la escena, Isabel llorosa en su vestido de novia, los padres conmocionados, Carlos con expresión defensiva, Alejandro devastado, y yo con papeles médicos en la mano. Elena siempre había sido perspicaz. Bastaron segundos para que conectara los puntos. ¿Tiene que ver con tus visitas al hospital universitario, Isabel?, preguntó directamente. Te vi salir de allí hace 3 semanas, aunque fingiste no verme. Isabel palideció aún más, si eso era posible. ¿Me seguiste? No, fue casualidad. Estaba visitando a una amiga, respondió Elena secamente. Pero ahora todo tiene sentido. Los desmayos, las ausencias, los cambios de humor. Sus ojos se entrecerraron. Y las visitas frecuentes de tu primo Carlos, que casualmente coincidieron con el inicio de tu enfermedad. El ambiente en la sacristía se volvió eléctrico. Cada persona presente parecía contener la respiración, esperando lo inevitable, el momento en que todas las verdades ocultas saldrían a la luz. Fue entonces cuando Carlos tomó una decisión. Sacó su teléfono y mostró algo que ninguno de nosotros esperaba. Una imagen que cambiaría para siempre el curso de aquel día, de aquella boda, y de la vida de todos los presentes. Parte del experimento, repitió Alejandro, su voz apenas un susurro roto. Se tambaleó ligeramente, como si las palabras le hubieran golpeado físicamente. ¿Qué significa eso exactamente? La doctora Martínez mantuvo su postura profesional, aunque en sus ojos se reflejaba una mezcla de compasión e indignación. Significa que el embarazo fue planificado como parte del protocolo experimental, para estudiar la transmisión hereditaria de la mutación genética de Isabel. Carlos dio un paso al frente, su fachada de calma finalmente quebrada. Estás simplificando demasiado, Luisa. Sabes que es más complejo que eso. ¿Me conoces?, preguntó Alejandro a la doctora, ignorando a Carlos, su rostro una máscara de confusión y dolor. La doctora negó con la cabeza. No personalmente. Pero su ADN está en nuestros registros desde hace 3 meses. Un silencio sepulcral cayó sobre la sacristía. La madre de Isabel se apoyó contra la pared, sus piernas parecían a punto de ceder. El padre dio un paso amenazador hacia Carlos. Mi ADN. La voz de Alejandro se elevó, teñida de incredulidad. ¿Cómo es posible? Todos los ojos se volvieron hacia Isabel, que permanecía inmóvil, como una estatua de mármol en su vestido blanco. 2 lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, pero su expresión era indescifrable. La muestra de cabello, dijo finalmente, su voz apenas audible. De tu cepillo. Carlos dijo que era necesario para asegurar la compatibilidad, para proteger al bebé si decidíamos, la interrumpió Alejandro. Esto no fue una decisión conjunta, Isabel. Me robaste mi ADN. Planeaste un embarazo sin mi consentimiento. Bajo un tratamiento experimental. ¿Cómo pudiste? Carlos intentó intervenir. El procedimiento tiene una base científica sólida. La mutación de Isabel podría... Cállate, rugió el padre de Isabel, avanzando hasta quedar frente a Carlos. Has manipulado a mi hija, has puesto en riesgo a mi nieto, has destruido una familia. ¿Y todo para qué? ¿Para publicar un artículo científico? ¿Para hacerte famoso? Elena, que había estado observando todo con atención analítica, se acercó a su hermano y puso una mano protectora en su hombro. Alejandro, creo que deberíamos irnos de aquí. Pero él no se movió. Sus ojos estaban fijos en Isabel, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera explicar lo inexplicable, que pudiera restaurar la imagen de la mujer que creía conocer. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué de esta manera?
Isabel levantó la mirada, enfrentando por primera vez las consecuencias de sus actos. Porque te amo. Porque quería darte un hijo. Porque quería que algo de mí sobreviviera si yo no lo lograba. No me vengas con eso, respondió él, su voz quebrada pero firme. Si me amaras, habrías sido honesta. Habrías confiado en mí. Habríamos tomado estas decisiones juntos. La doctora Martínez consultó su reloj, consciente de la situación pero también de la urgencia médica. Lamento interrumpir, pero necesito hablar con Isabel a solas. Su situación médica es prioritaria ahora mismo. Carlos se interpuso. Como médico tratante de Isabel. Tengo derecho a estar presente. Como médico suspendido pendiente de investigación ética, no tienes ningún derecho en este momento, respondió la doctora con frialdad. Luego se volvió hacia mí. Doctor, ¿podría asistirme? Asentí, agradecido por la oportunidad de ejercer mi papel profesional en medio de aquel caos emocional. Era más fácil concentrarme en los aspectos médicos que en el drama humano que se desarrollaba frente a mis ojos. El sacerdote, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Debo informar a los invitados. Han pasado casi 50 minutos. La boda se cancela, declaró Alejandro con una voz que no admitía réplica. Isabel, que hasta ese momento parecía haber aceptado las consecuencias de sus actos, reaccionó con inesperada vehemencia. No. No puedes cancelarla. Necesito que seas mi esposo, legalmente. Por el bebé. Por si algo me pasa, ahora te preocupa la legalidad, replicó Elena con desdén. Después de manipular a mi hermano, de robar su material genético, de engañarlo para que tenga un hijo que ni siquiera sabía que estaba ayudando a concebir. La tensión en la sacristía alcanzó niveles insoportables. El padre de Isabel se había sentado, derrotado, mientras la madre lloraba silenciosamente. Carlos permanecía rígido, su postura defensiva traicionando su culpabilidad. La doctora Martínez observaba todo con impaciencia profesional. Y yo, atrapado en medio, intentaba mantener la calma para poder ofrecer ayuda médica cuando fuera necesario. Fue entonces cuando Isabel se llevó repentinamente una mano al vientre y se dobló ligeramente, un gemido de dolor escapando de sus labios. Todos reaccionamos al unísono. Incluso Alejandro, pese a su dolor y traición, dio un paso instintivo hacia ella. ¿Qué ocurre?, preguntó la doctora Martínez, su tono profesional regresando inmediatamente. Un calambre, respondió Isabel, respirando con dificultad. Ha estado pasando desde anoche. Carlos dijo que era normal, por el estrés. La doctora y yo intercambiamos miradas de preocupación. Cualquier dolor abdominal en una embarazada bajo tratamiento oncológico experimental era motivo de alarma inmediata. Necesitamos llevarla al hospital, declaré, tomando control de la situación. Ahora mismo. Carlos intentó objetar. Tengo un coche médico esperando. El protocolo establece que cualquier complicación debe ser tratada en nuestras instalaciones. Tus instalaciones no están acreditadas para emergencias obstétricas, respondió la doctora con firmeza. Y tu licencia médica está en proceso de suspensión. Un nuevo espasmo de dolor sacudió a Isabel, esta vez más intenso. Se aferró al brazo de su madre, su rostro pálido contrastando dramáticamente con el rubor artificial que le habían aplicado para la boda. Algo no está bien, murmuró, el miedo evidente en su voz. Alejandro, pese a todo lo ocurrido, dio un paso decidido hacia ella. La miró por un largo momento, y pude ver en sus ojos la batalla interna entre el amor que aún sentía y la traición que acababa de sufrir. Te llevaré al hospital, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Pero esto no cambia nada entre nosotros. Isabel asintió débilmente, agradecimiento mezclado con dolor en su mirada. La doctora Martínez ya estaba llamando por teléfono, solicitando una ambulancia. Carlos observaba todo con una expresión difícil de descifrar, preocupación mezclada con algo más oscuro, más calculador. Los documentos, dijo repentinamente, extendiendo una mano hacia mí. Necesito los informes médicos. Instintivamente, apreté los papeles contra mi pecho. Estos se quedan conmigo hasta que lleguemos al hospital. Algo en su expresión cambió entonces, una sombra cruzando su rostro. No entiendes lo que está en juego aquí. Esos documentos contienen información confidencial, propiedad intelectual protegida, contienen información sobre la salud de mi paciente, respondí con firmeza. Y ahora mismo, eso es lo único que importa. Mientras esperábamos la ambulancia, el sacerdote se dirigió hacia la nave principal para informar a los invitados. Elena ayudaba a Isabel a sentarse, momentáneamente dejando de lado su desdén ante la gravedad de la situación. Los padres de Isabel permanecían conmocionados, apenas procesando todo lo ocurrido. Alejandro se acercó a mí, hablando en voz baja. ¿Cuánto peligro corre? No puedo saberlo con certeza,
respondí honestamente. El embarazo, el cáncer, el tratamiento experimental, es una combinación extremadamente riesgosa. ¿Y el bebé?, preguntó, su voz traicionando la confusión de sentimientos que experimentaba, resentimiento hacia la forma en que fue concebido, pero preocupación natural por el ser que llevaba su ADN. También es imposible saberlo sin evaluación, respondí. Pero el hecho de que haya dolor abdominal es preocupante. Carlos, que había estado observándonos, intentó acercarse, pero Elena se interpuso físicamente. Ni un paso más hacia mi hermano, advirtió. La tensión volvió a elevarse, pero fue interrumpida por un nuevo gemido de Isabel, más agudo esta vez. Cuando levanté la mirada hacia ella, noté algo que me heló la sangre. Una pequeña mancha roja comenzaba a extenderse por la parte inferior de su vestido blanco. «Está sangrando», exclamó la madre, su voz teñida de pánico. La doctora Martínez ya estaba junto a ella, sus años de experiencia clínica tomando el control. «Recuéstenla. Necesitamos elevar sus piernas». Los acontecimientos se aceleraron. Entre todos improvisamos una camilla con un banco largo de la sacristía. La madre de Isabel sollozaba incontrolablemente mientras el padre intentaba calmarla. Alejandro permanecía cerca, su rostro una máscara de preocupación, sus sentimientos personales momentáneamente puestos en segundo plano frente a la emergencia médica. Carlos intentó nuevamente acercarse, esta vez con más urgencia. «Necesito examinarla. Conozco su condición mejor que nadie». «Ya has hecho suficiente», respondió Elena con desprecio, pero la doctora Martínez, pragmática ante todo, le hizo un gesto para que se acercara. «Infórmame sobre el tratamiento exacto. Dosis, frecuencia, efectos secundarios documentados». Mientras Carlos compartía información técnica con la doctora, noté que su mano izquierda tecleaba frenéticamente en su teléfono, oculto parcialmente por su cuerpo. Estaba enviando mensajes a alguien. El sonido de sirenas acercándose rompió la tensión. La ambulancia había llegado. Los paramédicos entraron eficientemente, evaluaron la situación y prepararon a Isabel para el transporte. Fue en ese momento, justo cuando estaban a punto de llevársela, que Isabel pidió hablar con Alejandro a solas. Contra todo pronóstico, él accedió. Se inclinó cerca de ella mientras los demás nos retirábamos ligeramente, dándoles un simulacro de privacidad en aquella pequeña sacristía que había sido testigo de tantas revelaciones. No podía escuchar lo que decían, pero podía ver sus rostros. El de ella, suplicante, desesperado. El de él, dolido pero atento. Cuando finalmente se separaron, Alejandro parecía haber envejecido 10 años en cuestión de horas. Los paramédicos procedieron a llevarse a Isabel. Carlos insistió en acompañarla en la ambulancia, argumentando conocimientos médicos especializados. La doctora Martínez, siempre práctica, accedió pero estableció que ella también iría mientras los veíamos. Partir, noté que Alejandro sostenía algo en su mano, un pequeño objeto que Isabel le había entregado durante su conversación privada. Lo apretaba con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «¿Qué te dio?», preguntó Elena. También notándolo, Alejandro abrió lentamente su mano, revelando una pequeña memoria USB. Su mirada se cruzó con la mía, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Contiene toda la verdad», dijo finalmente. «Según ella, todo lo que Carlos no quiere que sepamos». Los cuatro nos quedamos mirando el diminuto dispositivo, conscientes de que podría contener respuestas, pero también más preguntas. Más dolor. Más secretos. ¿La verás?, preguntó Elena en voz baja. Alejandro cerró nuevamente su puño alrededor de la memoria USB, su expresión inescrutable. «Necesito saber por qué. Necesito entender qué más no me ha dicho». El padre de Isabel, que había estado escuchando, dio un paso adelante. «Vamos juntos al hospital. Creo que todos merecemos respuestas». Mientras nos preparábamos para salir, el teléfono de la sacristía sonó inesperadamente. El sacerdote, que regresaba en ese momento, atendió la llamada. Su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto, y finalmente a la alarma. «Es para usted», dijo, extendiendo el teléfono hacia mí. «Dice que es urgente. Algo sobre el doctor Carlos Vega y una investigación federal». Tomé el auricular con aprensión, consciente de que estábamos a punto de descubrir otra capa en esta compleja red de secretos y mentiras. «Habla el doctor Méndez», respondí, notando cómo Alejandro y los padres de Isabel se acercaban para escuchar. «Doctor, soy el inspector Rodríguez de la Unidad de Delitos Científicos», contestó una voz grave. «Necesito advertirle sobre Carlos Vega. No deje que se acerque a los registros médicos ni a la paciente Isabel Mendoza sin supervisión. Estamos en camino al hospital». Mi mente procesaba frenéticamente esta nueva información. ¿Delitos científicos? ¿De qué se trata todo esto? Vega está bajo investigación por experimentación ilegal y falsificación de datos.
El tratamiento que ha estado aplicando no tiene las aprobaciones que afirma tener, explicó el inspector. Y lo más grave, no es la primera vez que utiliza a pacientes vulnerables para sus investigaciones. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Miré a Alejandro, cuyo rostro reflejaba la misma conmoción que seguramente mostraba el mío. Vamos ahora mismo al hospital, respondí antes de colgar en el trayecto. Como médico de familia, no podía dejar de pensar en todas las señales que había pasado por alto. Las mejorías rápidas seguidas de recaídas inexplicables, la insistencia de Carlos en mantener todo en secreto, incluso de otros médicos, el constante monitoreo que hacía de Isabel. Alejandro conectó la memoria USB a su teléfono en el coche. La pantalla mostró docenas de archivos, correos electrónicos, fotografías de laboratorio, grabaciones de audio. Dios mío, murmuró mientras abría un documento tras otro. Carlos ha estado falsificando resultados durante años. Isabel descubrió la verdad hace unas semanas, cuando accidentalmente encontró correos en su computadora. La madre de Isabel sollozó. ¿Quieres decir que mi hija no tiene esa mutación especial? ¿Que todo fue mentira? No todo, respondió Alejandro, leyendo frenéticamente. Según estos documentos, Isabel sí respondió inusualmente bien al tratamiento estándar inicial. Eso atrajo la atención de Carlos, que vio una oportunidad de fabricar un gran descubrimiento usando a su prima como sujeto de prueba. ¿Y el embarazo?, preguntó el padre, su voz apenas controlada. Alejandro palideció aún más mientras leía. Carlos convenció a Isabel de que un embarazo podría demostrar si la supuesta mutación era hereditaria. Le aseguró que el tratamiento modificado sería seguro para el feto. Hizo una pausa, visiblemente afectado. Pero según estos informes independientes que Isabel consiguió, el tratamiento tiene una alta probabilidad de causar malformaciones congénitas. Llegamos al hospital para encontrarlo en un estado de actividad frenética. La doctora Martínez nos interceptó en la entrada de urgencias. Isabel está estable por ahora, informó rápidamente. Hemos detenido la hemorragia, pero la situación sigue siendo crítica. El embarazo está en alto riesgo. ¿Y Carlos?, pregunté, alarmado. Intentó alterar su medicación, respondió la doctora, su rostro sombrío. Lo sorprendí sustituyendo los sueros. Seguridad lo está reteniendo hasta que llegue la policía. Alejandro se adelantó. Necesito verla. La doctora asintió. Está preguntando por ti. Lo acompañé hasta la habitación donde tenían a Isabel. Estaba pálida, conectada a varios monitores, tan diferente de la radiante novia de hace apenas unas horas. Su vestido de novia había sido reemplazado por una bata de hospital, un cambio que simbolizaba dramáticamente cómo habían dado un vuelco las expectativas de ese día. Lo siento tanto, fueron sus primeras palabras cuando nos vio. Descubrí la verdad hace 3 semanas. Estaba reuniendo pruebas para denunciarlo, pero tenía miedo, por el bebé, por el escándalo familiar. Alejandro se sentó junto a su cama, su expresión indescifrable. ¿Por qué no confiaste en mí? Al principio creí en Carlos, explicó ella, las lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando me diagnosticaron leucemia, estaba aterrada. Él apareció con esta esperanza milagrosa, un tratamiento revolucionario. Y yo quería creerle. Y después, presionó a Alejandro suavemente. Después descubrí que estaba embarazada, susurró. Y poco después, encontré esos correos donde admitía la falsificación de datos. Para entonces, ya estaba atrapada. Amenazó con asegurarse de que perdiera al bebé si lo denunciaba. Los padres de Isabel, que habían entrado silenciosamente, ahogaron un grito de horror. La memoria USB, continuó Isabel, la preparé como seguro. Cada vez que descubría algo nuevo, lo añadía. Pensé que después de la boda estaríamos a salvo, que Carlos no se atrevería a hacer nada si ya estábamos casados legalmente. La doctora Martínez, que había estado revisando los monitores, intervino. El tratamiento que Carlos le estaba administrando era una versión diluida de quimioterapia estándar combinada con sustancias no aprobadas. Afortunadamente, los análisis preliminares sugieren que el feto no ha sufrido daños irreversibles. El alivio en el rostro de Isabel fue inmediato y profundo. Miró a Alejandro con esperanza cautelosa. No sé si algún día podrás perdonarme, dijo en voz baja. Pero quiero que sepas que cada palabra de amor que te dije era verdad. Incluso cuando te ocultaba cosas, incluso cuando tenía miedo, nunca dejé de amarte. Alejandro permaneció en silencio largo tiempo, procesando todo. Finalmente, tomó su mano con delicadeza. No sé qué pasará con nosotros, dijo con honestidad. Pero estaré aquí para ti y para el bebé durante tu tratamiento. El resto
El resto lo iremos viendo día a día. 2 policías entraron entonces, solicitando hablar con todos los involucrados. Les proporcionamos los documentos de la memoria USB y nuestros testimonios. En las semanas siguientes, la historia tomó rumbos inesperados. Carlos enfrentó múltiples cargos criminales. Se descubrió una red de falsificación científica que implicaba a varios investigadores en 2 países. Isabel comenzó un tratamiento oncológico adecuado y supervisado por un equipo médico ético. El embarazo continuó, contra muchos pronósticos. Alejandro asistió a cada cita médica, manteniendo su promesa de estar presente, aunque su relación con Isabel se transformó en algo diferente, más cauteloso, más medido, pero también más honesto. 6 meses después, en una tarde tan soleada como debería haber sido su boda, Isabel dio a luz a una niña perfectamente sana. La llamaron Esperanza, un nombre que reflejaba lo que nunca perdieron a pesar de todo. Su leucemia entró en remisión ese mismo mes, una coincidencia que algunos llamaron milagrosa. Yo, como médico de la familia, seguí atendiéndolos, observando cómo lentamente reconstruían sus vidas y su confianza. Alejandro e Isabel nunca volvieron a ser la pareja que fueron, pero encontraron una nueva forma de familia, centrada en la verdad y en el bienestar de su hija. El impactante descubrimiento que hice como médico aquella tarde de boda cambió muchas vidas, incluyendo la mía. Me recordó que nuestro juramento hipocrático no es solo sobre curar enfermedades, sino sobre proteger a las personas vulnerables, sobre la honestidad, sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Y quizás esa sea la lección más importante, que incluso los momentos más oscuros, cuando los secretos y las mentiras amenazan con destruirlo todo, la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz.